Bueno, arrancamos, gente, ¿les parece? Es un poco incómodo grabar acá con el celular, pero es la única forma que encontré, me parece, a sugerencia de ustedes. Bien, bueno, espero que no se corte la grabación, porque estos celulares táctiles, tocas cualquier cosa. Bueno, gente, acá estamos otra vez reunidos para tratar de clarificar temas importantes que nos ayuden a vivir mejor y a estar mejor y a avanzar hacia el bienestar total. Siempre recordemos que ese es el objetivo. ¿Está bien? ¿Está bien el sonido? Veo que alguien no tiene sonido. ¿Está bien? Bueno. Ok. Bien, les decía, estamos como siempre, como todos los domingos, reunidos para tratar temas que nos ayuden a avanzar hacia el bienestar, porque ese es el objetivo, único objetivo. Yo a veces me sorprendo cómo veo en distintos ámbitos, en cursos, en conferencias, en Facebook, en todo tipo de ambiente, veo comentarios de la gente relativos a que no hace falta el bienestar, aunque así parezca de descabellado. O sea, continuamente veo en Facebook comentarios de gente que dice que el dolor y el sufrimiento y que el llanto y que los problemas son parte de la vida y que los han llegado a apreciar. O sea, se han llegado a enamorar del desastre. Hasta inclusive la enfermedad y la muerte, como que son parte de la vida y son algo que es lindo, está bueno, ¿está bien? Varias veces he visto comentarios de este tipo en distintos ámbitos y fíjense qué tremendo, cómo nuestra mente se puede ir acostumbrando hasta a cualquier tipo de sufrimiento. Es un efecto de nuestra mente y tiene que ver con lo que vamos a hablar hoy, de cómo nuestra mente se va programando y se va acostumbrando a pensar en ciertas formas que son incorrectas, pero que ya no se evalúan, que simplemente se aceptan. Esto trae miles de problemas y miles de errores en nuestra forma de ver la vida, pero este es uno que no me deja de sorprender. Gente que ha llegado a acostumbrarse a sufrir e incluso a apreciar el sufrimiento y a valorarlo como si fuera algo agradable, lindo, o algo simpático, o que le da sal a la vida, o que le da gusto a la vida. Incluso el otro día habíamos puesto un comentario sobre la perfección, sobre avanzar hacia la perfección, que obviamente es el camino. Bueno, acá me están diciendo que se entrecorta el sonido. A todos se le entrecorta porque si se le entrecorta a algunos, entonces es un problema de la conexión particular. Sería un problema de acá solamente si se les entrecorta a todos. ¿Para todos está saliendo entrecortado? ¿Cómo está ahora? Cerré alguna aplicación que tenía abierta. ¿Está mejor ahora? ¿Sigue igual? Bien, veo que a algunos les llega bien el sonido, y si a algunos les llega bien es porque entonces está saliendo bien, y es un tema de conexiones particulares. Pero bueno, sigamos debatiendo, y ya los invito a poner comentarios que siempre me ayudan a
avanzar y a mantener el foco en los temas importantes. Pero les decía que hace poco había compartido un comentario en Facebook, en los grupos de Facebook, al respecto de avanzar hacia la perfección, y varias personas saltaron diciendo: ¿quién quiere la perfección? Yo no quiero la perfección. Si la imperfección es hermosa, es linda, la imperfección es la que le da variedad al mundo. Y fíjense que están muy confundidos, porque no hace falta la imperfección para que haya variedad. Puede haber variedad en la perfección, o sea, variedad en el bien, distintas formas de arte, distintas formas de placer, distintas formas de estética, distintas formas de expresión del ser humano que no requieren la imperfección. O sea, yo creo que esas personas obviamente no han evaluado bien qué es la imperfección, porque la imperfección es justamente lo que nos hace sufrir. O sea, nuestras enfermedades tienen que ver con la imperfección, el envejecimiento tiene que ver con la imperfección, la corrupción, los accidentes, la destrucción, las guerras, la tortura, la delincuencia, el abuso, todo eso es la imperfección del mundo. Y hay personas que alegremente, obviamente sin meditar suficientemente, afirman que la imperfección es necesaria, que la imperfección es hasta interesante como para agregarle suspenso a la vida. Bueno, obviamente me gustaría dejarlo bien claro para que no nos confundamos, porque son trampas de nuestra mente. O sea, nuestra mente nos puede hacer acostumbrar inclusive a sufrir. Nos puede hacer acostumbrar a toda forma de sufrimiento y hacernos creer que es algo normal. Como en un país nos podemos acostumbrar a que haya corrupción y de repente parece algo normal y inevitable, o nos acostumbramos a que las cosas no anden, a que los trenes no anden, o a que las calles estén rotas, y nos acostumbramos, o como una mujer puede acostumbrarse a que su pareja sea golpeadora y todo el mundo le diga que tiene que dejarla, y ella diga: bueno, no, pero bueno, es así, pobre, quiere cambiar. Todo es nuestra mente, también, que nos puede llegar a hacer acostumbrar al mal, y eso nos detiene en nuestra búsqueda de la perfección. Bien, María Cecilia Mariani se adelantó y está ya hablando del tema de hoy, que todavía no empezamos, y dice que la experiencia más importante de uno es el encuentro con su sombra, su reconocimiento, y el trabajo con ella nos lleva a la plenitud de integrar la dualidad a ser completos. Bueno, ya lo vamos a aclarar eso, o al menos yo les voy a dar mi visión, que es muy sencilla y muy simplificada, que no tiene nada que ver con la visión tradicional de la psicología, que es compleja, elaborada, con miles de vueltas y arquetipos, e ideas complicadas que a mi juicio no hacen falta. Pero bueno, ya ahora vamos a entrar en el tema de hoy, que es el concepto de la sombra, que ya les adelanto que a mi juicio no hace falta ni siquiera hablar de la sombra, porque eso es ponerle nombre a cosas sencillas, que ahora vamos a tratar de aclarar. Ponerles nombres interesantes. Fíjense lo que es el ego. El ego. Mucha gente me dijo: no, la charla de hoy pinta interesante. ¿Por qué? Porque parece el nombre de una película. Porque es fantasioso, ¿se entiende? Y obviamente nos parece interesante a nuestra mente imperfecta. Porque tranquilamente podría haber puesto el nombre de la charla de hoy, sería la mente. Siempre el mismo tema, cómo funcionamos. Obviamente hablar de la sombra parece como hablar de un personaje de ciencia ficción, un superhéroe, o no, un villano sería, ¿no? Como el villano. O sea, esa atracción a lo complicado, a lo elaborado, tiene que ver con deficiencias de nuestra mente, que nos lleva a elaborar lo que no requiere elaboración, a complicar lo que es sencillo, a diseñar y a definir miles de ciencias diferentes cuando en realidad el mundo es uno solo. Fíjense qué perdidos que estamos
que los invito a investigar en Google o en otras fuentes la cantidad de disciplinas de estudio que existen en el mundo, cuando en realidad lo que hay que estudiar es una sola cosa, que es el mundo. O sea, nuestra mente tiene una tendencia, obviamente, autodestructiva, que vamos a ver de dónde surge, porque tiene que ver con este concepto de la sombra, que nos lleva a sacarnos del camino del bien. O sea, es como un engaño continuo que se genera en nuestra mente y que nuestra mente intenta como sacarnos del buen camino. Y vamos a ver por qué. Carlos Pedranti dice, si no hubiera imperfección, no habría letras musicales hablando de la nostalgia, del dolor. También quedarían afuera muchas de las poesías. Claro, pero esas poesías no son necesarias en un estado de perfección. Podría haber otras poesías sobre la inspiración, sobre el amor, sobre la creatividad, sobre el bien, sobre los colores. ¿Por qué tiene que haber poesías sobre el mal? O libros sobre el sufrimiento y la tragedia. Obviamente que todo eso es parte del mal funcionamiento de nuestra mente, que hace que todas esas cosas sigan existiendo. O sea, aún no nos hemos dado cuenta, como humanidad entera, de que pensar en algo sostiene ese algo. O sea, nuestra mente es la creadora de la realidad. Y si estamos todo el día hablando de tragedias, no van a dejar de suceder tragedias, porque las estamos proyectando, las estamos generando. Como ya lo hemos visto en otras charlas, o sea, nuestros pensamientos generan la realidad que percibimos. Eso funciona así. Y los invito a probarlo, o sea, los invito a comprobarlo, o sea, los invito a que cambien sus pensamientos y sus creencias y van a ver cómo cambia todo lo que perciben en forma acorde, de una manera casi matemática, pero hay que comprobarlo, o sea, por supuesto no le voy a pedir a nadie que lo acepte de mi palabra, pruébenlo nada más y van a ver cómo funciona. Javier Maldonado de Tucumán dice, a darle importancia a lo malo o pelear contra ello lo fortalecemos. Perdón que estoy chequeando si sigue andando el grabador, el celular, porque la verdad que lo estoy agarrando semejante zapatilla con el micrófono y queda un tanto incómodo. Bien, sí, lo que dice Javier también, o sea, luchar contra algo, lo que lo hace es fijarlo, hace que ese algo siga existiendo en nuestra mente y que tenga importancia en nuestra mente, que tenga relevancia y que tenga lugar en nuestra mente y por lo tanto tenga lugar en nuestra vida. Fíjense qué cosa que casi nadie sabe. O sea, hay personas que están en contra, no sé, del comunismo y están generando movimientos en contra del comunismo y salen a la calle con pancartas en contra del comunismo y no se dan cuenta que esa es una forma de darle entidad al comunismo. Si vos querés que el comunismo salga de tu vida, ignoralo. Tiene que estar fuera de tus pensamientos. No tiene que estar todo el día en tus pensamientos negativos. Eso es una forma de perpetuarlo. Pero bueno, no quiero que nos vayamos de tema, así podemos ir al tema de hoy. Como les decía, la charla de hoy tiene un título que inspira fantasías que tenemos en nuestra mente y que tienen que ver con distorsiones cognitivas o formas de pensamiento mágico, que es una forma de distorsión cognitiva que tiene que ver con pensar lo que uno desea y pensar que las cosas son como uno desea o como uno imagina y no como realmente son. Bien, vamos a hablar del plan de la sombra y esto, que es el título de esta charla, y que se me ocurrió hablar de este tema a partir de un comentario también en Facebook, en el cual estábamos hablando sobre la mente inconsciente, y en esa discusión una persona que es psicóloga o estudiante de psicología dijo que la mente inconsciente tiene objetivos. O sea que la mente inconsciente es como que tiene vida.
Bueno, y la realidad es que me gustaría aclarar esto porque me parece que es un tema importante. Y vamos directo al tema de hoy y a lo largo de la charla vamos a aclarar este punto y por favor, si algo no queda claro, inmediatamente avísenme y lo aclaramos. ¿Qué es la sombra? Bueno, la sombra es un concepto creado o popularizado por el psicólogo Carl Jung, muy famoso, muy conocido, y popularizó este concepto de la sombra para hacer referencia a esa parte nuestra que no controlamos, que no conocemos. En definitiva, la sombra es nuestra mente inconsciente y nada más. Se dan cuenta que no hace falta un nombre sofisticado para llamar a nuestra mente inconsciente porque ya está, es la mente consciente y la mente inconsciente. La mente consciente es la mente controlada, está conformada por pensamientos y sentimientos que conocemos, que controlamos, que manejamos, y la mente inconsciente está conformada por pensamientos, sentimientos, creencias, valores, que han sido generados obviamente por nosotros mismos, pero que ya no controlamos, que los hemos perdido de vista y que de alguna manera gobiernan algunas partes de nuestra vida, no todas las partes de nuestra vida, y que de alguna manera en realidad están en el momento actual fuera de nuestro control. Obviamente que si hacemos un trabajo podemos llegar a internarnos en lo que hay en la sombra, o sea, en nuestra mente inconsciente, y limpiarlo, trabajarlo, integrarlo, como decía María Cecilia, procesarlo o limpiarlo o eliminarlo o descartarlo totalmente. Pero en principio el ser humano normal no se interna en su sombra, o sea, en su mente inconsciente. Simplemente la mente inconsciente en la persona normal o media o persona promedio sigue estando inconsciente, fuera de su alcance, y desde ahí genera presiones y genera fuerzas o impulsos hacia acciones que la misma persona no controla y que no necesariamente son malas. Pueden ser malas o buenas, con lo cual el nombre la sombra tampoco es muy adecuado, porque lo que está en nuestra mente inconsciente no es todo malo, pero sí es todo inconsciente. Ahora, en general, todo lo inconsciente se asocia a lo malo o a tendencias animales o tendencias primitivas, tendencias que han quedado enterradas en nuestra mente y que en algún momento generamos, obviamente, no es que vinieron de casualidad o por sorteo, sino que son decisiones que nosotros tomamos en algún momento o creencias que decidimos adoptar en algún pasado, en algún momento de nuestra formación o de la formación de nuestra mente. Esas creencias se instalaron, nos gobiernan desde, podríamos decir, desde el anonimato, o nos gobiernan desde un lugar oculto, y ese lugar oculto es al que se le suele llamar la sombra. Esto ha inspirado a muchos escritores y autores, por ejemplo, el famoso libro Dr. Jekyll y Mr. Hyde, que se refiere a una persona que tiene como dos personalidades, o sea, una parte normal, más o menos controlada, consciente, correcta, sociable, adecuada, y tiene otra serie de impulsos totalmente descontrolados, asesinos, corruptos o pervertidos. Y todos esos instintos o impulsos, que no son solo instintos, pero sí pueden incluir instintos, o emociones desviadas, o traumas, o fobias, o todo tipo de locuras que ahora vamos a profundizar, formaban parte de esa persona, pero en general estaban inhibidas, controladas, y en algún momento, cuando esa presión era muy fuerte, toda esa energía salía y esa persona se transformaba en otra persona. Probablemente el personaje del increíble Hulk se refiere también o tiene algo que ver con este concepto de la sombra o de la doble personalidad, o sea, este concepto de que somos en parte una persona controlada, pero internamente tenemos como una bestia enjaulada que está fuera de control y que quiere quiere matar al jefe porque en el trabajo le molesta, o quiere asesinar al vecino porque el vecino hace ruido,
o quiere tener sexo con la mujer que va caminando por allá enfrente y en este momento en la vereda y donde sea y como sea, como si fuéramos animales o perros. Y todo eso son impulsos que salen de nuestra mente inconsciente. Ahora, la persona que tiene a su sombra controlada, o sea, a su mente inconsciente controlada, obviamente no se va a dejar llevar por esos impulsos. Pero si una persona no tiene un poder consciente suficiente, todos esos impulsos lo van a superar. ¿Está bien? Esos impulsos lo van a superar totalmente y esa persona va a tener conductas descontroladas, impulsivas, que pueden llegar al asesinato o a la agresión física o al ataque o al griterío o a todo lo que vemos en el día a día, ¿no? En las reacciones extrañas de esas personas. Típicamente vieron esas personas muy calladitas, que uno dice, qué tranquila, y un día perdió totalmente la chaveta, también perdió totalmente su compostura y se descontroló y gritó y lloró y pataleó o le pegó una trompada a alguien, etcétera. Y dice, ¿de dónde salió todo eso? Bueno, eso salió de su mente, obviamente no le pertenece a esa persona. ¿Está bien? Solamente que son impulsos que esa persona tiene reprimidos porque en estados normales sabe que esos impulsos son inadecuados o peligrosos y cuando tiene un cierto nivel de conciencia los puede controlar, pero en general no, o sea, no totalmente y no siempre, ¿está bien? Voy a leer los comentarios, a ver, antes de seguir. Carmen Vera de Las Palmas dice, ¿la ingenuidad también pertenece a la mente inconsciente? La ingenuidad es una forma de inconsciencia, porque ¿qué es la ingenuidad? Es la ignorancia, ¿está bien? Si yo voy a un lugar y me creo que las cosas son de una manera, pero no son de esa manera, son de otra manera, y soy ingenuo, ¿está bien? Soy inconsciente de esa situación. ¿Está bien? Por ejemplo, entro en política, entro a la política y hola chicos, vengo a ayudar y a colaborar. Y hago un montón de cosas y después de un tiempo me doy cuenta que me estaban usando y que tienen un montón de planes para hacerse millonarios y que en realidad el objetivo de mejorarle la vida al pueblo, eso está solamente de la boca para afuera. Digo, uy, qué ingenuo que era. ¿Y qué significa que era ingenuo? Y que era ignorante, que no sabía cómo son las cosas. La ingenuidad es una forma de inconsciencia. María Cecilia de Córdoba dice, la sombra es lo bueno y malo que no manifestamos. Bien, puede ser bueno y puede ser malo, que no manifestamos en nosotros y la proyectamos o van a los sueños. Se puede proyectar hacia otras personas o pueden desarrollarse en sueños o representarse en sueños o en chistes también, o lapsus, o en sentimientos exagerados o en síntomas. Bien, está bárbaro, o sea, todo lo que hay en nuestra mente inconsciente, aclaremos, es inconsciente, es automático, no tiene fin. Por eso, lo digo ahora y después lo vamos aclarando, pero ¿cuál es el plan de la sombra? Ninguno, no tiene plan la sombra, no hay plan, no existe por definición un plan inconsciente, no existen objetivos inconscientes y eso es lo que yo quería aclarar hoy principalmente, porque el otro día en una discusión en Facebook, una persona dijo que el inconsciente tiene objetivos, como que tiene vida. El inconsciente no tiene nada que no sea lo que nosotros le hayamos dado. El inconsciente lo fuimos construyendo nosotros a partir de nuestra ignorancia en nuestros distintos estadios evolutivos. Y se fue formando y quedó ahí. Ahora hay que volver para atrás y limpiarlo, porque lo fuimos armando mal. O sea, la mente, ¿cómo se fue construyendo? ¿Cómo se fue construyendo nuestra mente? Fíjense, ¿cómo empezamos? Empezamos siendo un espíritu puro, un espíritu inconsciente, o sea, un yo puro, una identidad totalmente pura y perfecta, pero inconsciente, como un niño. ¿Está bien? Ahora, ¿cómo empezamos a crear nuestra mente? Y empezamos a generar pensamientos, porque esa es la capacidad del espíritu. ¿Qué es el espíritu? Es un ente capaz de pensar.
Eso es. El espíritu es un ente capaz de pensar, pero como fuimos creados como extensiones inconscientes, también con poder consciente potencial, pero en principio inconscientes como niños, utilizamos nuestro poder de pensamiento de manera equivocada. Y empezamos a generar creencias totalmente erróneas. ¿Por qué? Y porque no controlábamos el proceso. Es como cuando a un niño le das un arma, y seguro le pega un tiro al padre, a la madre, y es todo sin querer. No es que quiere matar a nadie, pero no domina el poder de esa arma. Como no lo domina, va a generar cosas raras y malas y muy peligrosas o tremendas, pero todo sin ninguna intención. ¿Está bien? Perdón, estoy viendo comentarios de problemas de sonido. A ver, Leandro Baldo de Santa Fe dice si no está muteado. Y dice que no oye nada. Yo acá no puedo mutear individualmente, o sea, o están todos o no está nadie. José Luis Garasto dice que está con mala señal y que lo va a escuchar luego. ¿Está bien? Bueno, a los que no tengan buen sonido después pueden escuchar la grabación. Espero que salga bien. A ver, voy a probar a ver si este celular sigue grabando, que encima se le apaga la pantalla, le aparece la password. Aparentemente sigue grabando. Bien, aparentemente sigue grabando. Bueno, tengamos fe en estos celulares. Bien. Entonces, ¿en dónde estamos? Sí, es normal, pero te confunde, te apaga la pantalla, no sabes si sigue grabando, si no sigue, si está prendido, si está apagado. Bien. Había leído el comentario de María Cecilia, pero voy a repasarlo un poco más. Decía, la sombra es lo bueno y lo malo. Sí, no es todo lo bueno y lo malo. ¿Está bien? A ver, repasemos cómo se conforma nuestra mente. Somos creados como espíritus, pero niños, o sea, sin poder, sin control sobre el poder fundamental que tiene el espíritu, que es la capacidad de pensar. Entonces, ¿qué pensamos? Cualquier cosa. Pensamos descontroladamente. Esos pensamientos algunos de ellos se van fijando. Algunos vienen y van, pero otros se fijan y se transforman en creencias. Esas creencias establecen reglas. Por ejemplo, un día pienso que todo lo que es occidental, capitalista y que tiene que ver con el dinero es malo. Se me clava esa creencia en mi mente. Y el día que se me clavó eso y yo permití que esa creencia se me vaya a un nivel inconsciente, o sea, se vaya de mi control y quede fija en mi mente, a partir de ahí todos los pensamientos que yo genere van a tener que estar en línea con esa creencia básica. ¿Se entiende eso? O sea, cada creencia fundamental que se fija en nuestra mente de manera accidental establece un marco de referencia para todas las creencias que vienen después. Entonces limitan tremendamente nuestra capacidad de pensamiento. Ahora, esas creencias que se van fijando en nuestra mente a nivel inconsciente pueden ser correctas o incorrectas, pero en realidad no importa, porque son inconscientes, y una creencia inconsciente ya es peligrosa, sea correcta o sea incorrecta, sea buena o sea mala, y en realidad no es ni buena ni mala. Que esa es la aclaración que quiero hacer al comentario de María Cecilia. Dice, la sombra es lo bueno y lo malo. La sombra no es ni bueno ni malo, porque la sombra no tiene vida, es automática. ¿Está bien? La sombra es como una cafetera, que es buena o mala. Y hace café, es buena, entonces sí, pero ella no sabe que hace café. Es más, no hace café por voluntad propia. Hace café porque el que la hizo le dijo que haga café. ¿Se entiende? O sea, nuestra mente inconsciente solamente hace lo que nosotros le dijimos que haga en algún momento de nuestra evolución. No hace otra cosa, no tiene vida propia. Es una extensión nuestra que se fue armando mal, se fue armando desprolijamente, se fue armando en un proceso de evolución nuestra y que arrancamos de cero. Entonces obviamente que los primeros ladrillos que pusimos en nuestro edificio mental están mal puestos.
Que esa es una analogía que suelo utilizar cuando hablamos de la formación de la mente. O sea, nuestra mente se fue formando a partir del espíritu inicial que somos, pero la analogía sería la siguiente. Imaginen una persona que arma un edificio y empieza a construir el edificio, pero no tiene capacidad de constructora. No sabe nada, pero empieza a improvisar. Entonces, ¿qué hace? Hace la planta baja, o mejor dicho, hace primero los cimientos. ¿Y cómo hace los cimientos? Horribles. ¿Por qué? Porque no sabe construir. Ahora, igual hace los cimientos como puede. Y encima, ¿qué hace? Hace el piso 1, la planta baja. ¿Y la planta baja cómo la hace? Y horrible también, porque todavía no sabe nada. Pero en el interín va aprendiendo, algo va aprendiendo. Cada vez va entendiendo más. En medio de la confusión, algo va aprendiendo. Entonces, la parte básica, o sea, los cimientos están horribles. La planta baja está horrible, pero no tanto. El primer piso está espantoso, pero ya tiene algunas cosas que sirven. El segundo piso está feo, pero bueno, dentro de todo aceptables, no se derrumba. El tercero un poco mejor, el cuarto un poco mejor, el quinto un poco mejor, hasta que cuando llega al piso 40, más o menos está construyendo bien. Ahora, ¿cómo está armada el edificio de ese hombre? ¿Está todo bueno? No está todo bueno. Tiene el piso 40 más o menos aceptable. Y de ahí para abajo cada vez peor. El piso 39 peor, el 38 peor, el 37 peor, el 36 peor y así hasta llegar a los cimientos que son horribles. Bueno, así es nuestra mente. La parte que hoy generamos, cuando hoy somos adultos y vamos a estudiar algo, más o menos generamos cosas lógicas, hasta podemos hacer un máster o cursar, estudiar algo complicado y entenderlo. Y dice, uy, qué bien que anda mi mente. Sí, ahora. Pero todos los niveles de la mente que armaste antes son horribles y primitivos y desastrosos y corruptos. ¿Por qué? Porque la armaste sin saber. Y es lógico que sea así. No es ni malo ni bueno, es inevitable. Y no es que en el fondo de tu mente, a la nivel de los cimientos de tu mente está todo mal y fue a propósito porque sos una mala persona. No, está todo mal porque no sabías hacer otra cosa. Eras un niño espiritual. Y generaste creencias ridículas y generaste todo tipo de mecanismos ridículos en tu mente que constituyen tu sombra. O tu mente inconsciente, todos tus impulsos inconscientes, que pueden incluir creencias totalmente ridículas como que determinada raza no sirve, o como que determinado país no sirve, o como que determinada ideología hay que asesinarlos a todos, o como que determinados libros hay que quemarlos, o como que hay que desterrar a determinado pueblo, todas ideologías que existen y que hay personas que las tienen en su mente, que hacen a lo que son los fanatismos. ¿Qué son los fanatismos? Son creencias que se fueron formando en nuestras primeras etapas de formación mental y que nos parecían geniales los fanatismos. ¿Por qué? Porque éramos mucho más idiotas que ahora. Entonces quedaron grabados en nuestra mente. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tendría que hacer una persona a la cual se le fue construyendo este edificio y ahora recién en el piso 37 más o menos está haciendo el piso más o menos ordenado? Pero ese edificio en algún momento se le va a derrumbar, se le va a venir todo abajo, como le pasa a una persona cuando sufre de depresión o tiene ataques de pánico, la mente colapsa. Y uno dice, ¿por qué? Si yo hasta ahora venía más o menos bien. Y porque tenés bien el piso 37, pero los 36 pisos de abajo, los subsuelos y los cimientos están cada vez peor, tenés que ir hasta el fondo. Si querés arreglar tu mente, ¿qué tenés que hacer? Y tenés que ir para atrás y hacer todo el edificio de nuevo, pero todo de nuevo, porque esa es la única forma de que el edificio te quede bien. ¿Está bien? Es la única forma en que el edificio te va a poder quedar bien. Bien, sigo con el comentario de María Cecilia porque tiene muchas cosas. Primero, la sombra es lo bueno y malo. Entonces yo aclaro, la sombra, y es mi visión obviamente, la sombra no es ni bueno ni malo, es automático. ¿Está bien? Es como un serrucho. Puede ser que es malo. ¿Por qué es malo el serrucho? Y porque me corta, porque tiene filo. ¿Pero tiene alguna culpa el serrucho? ¿Tiene alguna intención? ¿Tiene objetivo? No, es su naturaleza. No es malo.
Es más, también puede ser usado para bien o puede ser usado para mal. O sea, la mente inconsciente es inconsciente, es como un objeto, no tiene vida. Es como una computadora. Es como decir, yo tengo una computadora en mi casa que está programada para hacer explotar bombas. Entonces, ¿qué es mala la computadora? No, es una computadora, no puede ser mala. Solamente un espíritu puede intentar hacer el mal. Y de hecho el espíritu puro no lo hace, con lo cual saben que el mal no existe. No es posible la intención de mal. Porque para que alguien haga el mal intencionalmente, tiene que ser totalmente consciente del mal que hace y de sus consecuencias. Y justamente la persona que es totalmente consciente de lo que está haciendo y de sus consecuencias, jamás va a hacer el mal, porque sabe que no le conviene a él, ni a nadie, ni a la creación, ni al creador, ni a sus hermanos, ni a él mismo. No conviene, entonces conscientemente no se puede hacer el mal, e inconscientemente tampoco, por definición. O sea, inconscientemente se pueden generar malas acciones, pero lo que no puede haber es intención del mal. Porque para que exista intención tiene que existir conciencia, y si existe conciencia no va a haber malas acciones, ni malos pensamientos, ni malas intenciones. Bien, este es un tema muy, muy claro y que simplificaría muchísimo un montón de teorías psicológicas, pero bueno, los psicólogos en general, no todos, pero obviamente generalizando, tienden a tener la desviación de toda la ciencia, que es complicar las cosas. Por eso es tan complicado estudiar cualquier cosa, y cuando uno termina de entenderlo dice, y era esto, y 28 libros para esto, y hacía falta tanto, no me podían explicar directamente esta esencia y no tener que pasar por miles y miles de confusiones y citas y personas y opiniones. ¿Para qué? Y bueno, eso es porque la gente está confundida, entonces enseña de manera confusa. Pero cuando uno llega a aprender se da cuenta que todo eso no hacía falta. Bien, sigo con el comentario de María Cecilia. Es lo que no manifestamos de nosotros. Bueno, en realidad sí lo manifestamos, inconscientemente. Ahora, ¿cómo lo manifestamos? Bueno, en impulsos, en arranques de ira, o lo proyectamos, como dice acá María Cecilia, lo colocamos en otras personas. Por ejemplo, en mi mente tengo una creencia inconsciente de que la homosexualidad es algo malo y tremendo y prohibido. Entonces, yo genero como un rechazo hacia la homosexualidad, pero ese rechazo lo tengo en mi mente inconsciente y lo oculto. Y es más, me estoy empezando a sentir que yo tengo alguna tendencia homosexual y odio esa tendencia en mí. Fíjense, todo eso puede pasar en la mente sin que uno se dé cuenta. Odio mi propia tendencia homosexual, ¿por qué? Porque mi papá de chiquito me decía que los homosexuales hay que mandarlos a hacer trabajos forzados al Polo Norte, no sé, cualquier delirio, porque mi papá estaba totalmente de la nuca. Entonces me decía eso, me lo grabó en mi mente, y yo cuando en la adolescencia empecé a tener impulsos homosexuales, yo me quería asesinar, me quería suicidar, porque por un lado tengo impulsos homosexuales, pero por otro lado en mi mente, que son inconscientes, en mi propia mente inconsciente tengo enseñanzas de mi papá grabadas en el piso -2, o sea, en el segundo subsuelo, tengo enseñanzas de mi papá pegándole con un caño a todos los homosexuales. Entonces significa que mi papá me odia si yo soy homosexual, entonces niego la homosexualidad. ¿Y qué hago? Odio la homosexualidad. ¿Y qué hago? Odio a los homosexuales. Termino discriminando a los homosexuales fuera de mí y proyectando todo este problema fuera de mí. O sea, el problema no está en mi mente, está en los demás, porque son todos malos menos yo, son todos estúpidos menos yo. Como muchos comentarios que a veces nos reímos con Carlos Pedranti, de muchas frases poéticas, obviamente surgidas del ego puro, que aparecen en Facebook y en otras redes sociales, acerca de frases tipo, déjalos, ellos te verán triunfar, déjalos que ellos se mueran con su propio veneno, como si los demás fueran todos malos y nosotros somos buenos. Bueno, eso es efecto claro de lo que dice ahí María Cecilia, que es la proyección. O sea, los problemas que tenemos en nuestra mente, una forma que la mente inconsciente tiene para tratarlos, que no sirve para nada, simplemente los sostiene, no los resuelve, es proyectarlos y ubicarlos en cabeza de otras personas.
¿está bien? O si lo decimos más de un punto de vista más profundo, espiritual, en realidad lo que hacemos es crear a otras personas con nuestro poder creativo que tienen esos problemas para poder lidiar con nuestros propios problemas. Obviamente que si una persona es inteligente y alcanza el nivel consciente como para tratar todo esto como vale la pena, no va a proyectar nada y va a decir todo lo que pasa viene de mi mente y lo tengo que limpiar. Y si yo veo enfrente una persona que me molesta, es un problema de mi mente, no es un problema de la persona. Pero hay que alcanzar un nivel de conciencia bastante alto para llegar a eso. Pero bueno, estamos tratando de hacer eso. Bien, sigo con el comentario de María Cecilia porque dice muchas cosas en pocos renglones. Cosas que están ocultas en nuestra mente también aparecen en sueños. Por ejemplo, imaginen si yo tengo un deseo, o seguimos con esto del impulso homosexual, y yo lo tengo reprimido porque mi papá me dijo que está mal, entonces en mi mente hay como una pelea. Por un lado mi papá diciendo que eso está prohibido, pero por otro lado yo estoy teniendo ganas, tendencias hacia ese lado, entonces tengo un conflicto tremendo. ¿Y a la noche qué hago? Y a la noche sueño que soy mujer, qué sé yo, sueño que soy homosexual y que está todo bien. O sea, puedo en sueños descargar un poco la presión que se va generando en mi mente inconsciente, o llamémoslo la sombra o la mente inconsciente, que es la otra parte mía, que es la parte mía que no conozco. Pero no es que no la conozco y es otra persona, soy yo, la generé yo. Pero son los rastros de lo que fui generando a partir de que mi mente se fue desarrollando sin control. Y en el momento en que mi vida que hago clic, en el que hago clic y me doy cuenta de que todos los problemas que suceden y que percibo vienen de mi mente, en ese momento que hago ese clic, entonces vuelvo para atrás en mi edificio y voy a arreglar todos los pisos que construí mal. O sea que voy a limpiar la sombra. Y lo que algunos psicólogos llaman en integrar a la sombra, que en realidad integrar, ojo, no es integrar hacerme amigo de la sombra, que eso es lo que a mi juicio, muchos psicólogos tienen confundido. Ah, vos tenés tendencias asesinas, bueno, amigate con ellas. No, ¿qué amigate? No las quiero. Bueno, pero las tengo, bueno, ok, está bien, lo acepto, pero las acepto hoy para destruirlas mañana. ¿Está bien? Las acepto y la miro a los ojos y le digo, no te quiero. ¿Está bien? O sea, tengo que borrarlas de mi mente. O sea, no, integrar, yo llamaría más el proceso lo llamaría más de purificación más que de integración. Porque algunos aspectos los podemos integrar, los podemos respetar, algunas creencias pueden servir, pero la gran mayoría no van a servir o van a ser tremendamente optimizables o tremendamente mejorables. Bien, Carlos Pedranti había puesto un comentario ahí que dice, el inconsciente no tiene objetivos. Totalmente de acuerdo. Sin embargo, es una fuerza y como tal tuvo un impulso inicial. Sí, pero la fuerza se la dimos nosotros. Un tren tiene fuerza, ¿está bien? Pero no tiene vida, no tiene objetivo, no tiene un plan el tren. Cuando el tren va por ahí con una potencia infernal, llevando miles de pasajeros a 150 kilómetros por hora, y uno dice, uy, tiene un objetivo el tren, ir de una estación a otra. No, el tren no tiene ningún objetivo. El tren está programado para hacer eso. Bueno, la mente inconsciente es exactamente igual, no tiene ningún plan, no tiene ningún objetivo, y la charla de hoy, que es el plan de la sombra, es una frase falsa. O sea, no hay ningún plan en la sombra. La sombra la armamos nosotros, y son los resabios de nuestra ignorancia pasada, que se fue instalando en nuestra mente. ¿Está bien? Imaginen, cuando el hombre era primitivo animal, tenía reacciones, por ejemplo, de golpear o atacar a cualquier persona que quisiera sacarle la comida o sacarle algo que le importara. Bueno, eso hoy lo vemos también. Esa tendencia totalmente ridícula y que no hace falta, la vemos en la oficina cuando un empleado trata de sacarle crédito a otro o robarle el premio a otro por un trabajo bien hecho, o se quiere quedar con todo el crédito, o sea, con el premio relativo a ese trabajo. Y uno ve ahí reacciones tipo cavernícola. Y uno dice, ¿dónde sale eso? Y bueno, desde nuestra mente
mal formada y que todavía está a nivel inconsciente, llena de impulsos que son totalmente mejorables. Y que fíjense que es muy interesante esto, esos impulsos no es que no son inteligentes. Sí, son inteligentes, pero son inteligentes de corto plazo. Anótenlo esto porque esto clarifica todo. ¿Qué son los impulsos de la mente inconsciente? Son todos impulsos inteligentes que tienen una lógica. ¿Está bien? Por ejemplo, me sacaron la comida y le corté los ojos, le corté los dedos. Tiene inteligencia, y sí, porque la comida yo la necesito, pero cortarle los dedos al que te quiso sacar la comida, ¿es algo inteligente? Y tiene cierta inteligencia mínima en un mundo de animales, o sea, de animales que viven para atacarse, pero esa no es la realidad, no es así. Las personas a veces, tal vez te sacó la comida para correrla, o te la sacó porque se estaba haciendo mal, o porque esa comida no era la que más te convenía. Y una reacción de atacar a esa persona, ¿es inteligente? Es inteligente en el cortísimo plazo. ¿Para qué? Para retener la comida. ¿Me sirve para retener la comida? Sí. Entonces es una acción efectiva. Ahora, si yo quiero retener comida en el largo plazo, o sea, quiero tener que esa persona siempre me dé comida y me ayude a conseguir comida, ¿es una buena acción atacarla? Y no es inteligente. O sea, la mente inconsciente tiene cierta inteligencia, pero siempre en el corto plazo, que es la inteligencia infantil. Es una inteligencia totalmente básica, primitiva y animal e instintiva. ¿Está bien? No es que esté totalmente equivocada, pero en general todos sus impulsos tienen que ver con una inteligencia de cortísimo plazo. Y los impulsos del espíritu tienen que ver con una inteligencia de largo plazo. Por eso los impulsos del espíritu libre y los impulsos de la mente inconsciente en general son opuestos o son muy diferentes. ¿Está bien? Por ejemplo, yo atiendo a clientes, tengo un negocio y atiendo a clientes, y un cliente me insulta. ¿Cuál es la reacción de la mente inconsciente? Insultarlo de vuelta. Esa es mi reacción, mi impulso que viene de mi mente inconsciente, es más, y lo siento. Hasta me hace latir el corazón, me hace subir la presión, me pone todo colorado. ¿Qué es eso? Eso es un impulso que viene de mi mente inconsciente, que dice, te insultaron, insultalo, defendete. Y eso es inteligente, y en cierta forma sí, en muy corto plazo, porque estoy tratando de defenderme, estoy confundiendo esa situación como si fuera de vida o muerte, cuando en realidad no es de vida o muerte, es una situación retonta, que no tiene ningún impacto. Ahora, ¿por qué vemos tanta gente peleando por temas triviales? Y porque tienen su mente inconsciente totalmente descontrolada, o sea, su sombra los avasalla, los domina, se transforman en el increíble Hulk ante el mínimo traspié. ¿Por qué? Porque tienen una mente inconsciente muy cargada y una capacidad consciente muy limitada, o sea, todavía están lejos de empezar a entender su propia sombra o su propia mente inconsciente y empezar a resolverla. Ahora, si uno es inteligente y lo piensa desde el espíritu, o sea, desde la conciencia, desde la libertad, desde el libre albedrío, desde la voluntad pura del espíritu, y uno dice, un cliente me insultó, ¿qué te conviene? Y nada, pedirle disculpas, eso te conviene. ¿Qué es lo que enseñaba Jesús? Poner otra mejilla. ¿Por qué? Porque eso es de largo plazo. Retener al cliente, cuidar la relación, y listo, y eso es lo que más te conviene. Bueno, pero me insultó, es una falta de respeto. Bueno, todo eso son cosas que vienen de la mente inconsciente, que es estúpida, muy estúpida, o podemos decir que es inteligente de corto plazo. O sea, que está pensando en ahora y el segundo que viene, y un minuto más y nada más. Y no se da cuenta que todas sus reacciones son destructivas hacia el largo plazo. Y que en todo caso tienen una lógica como reacción inmediata, de defensa, con una mentalidad casi totalmente animal. Bien. Sigo leyendo, bajo con los comentarios, estaban con el tema del sonido. Todo tema de sonido. Roger Arias de Cúcula, eso es Colombia, ¿no? Dice, o sea que la sombra opaca o distorsiona los dos sentimientos del amor y el odio que gobiernan nuestra vida. No digo, no sé si opaca o distorsiona. A ver, la sombra o la mente inconsciente alberga
todas nuestras creencias que ya no son analizadas y que forman a nuestra personalidad. ¿Está bien? Y entre esas creencias hay creencias correctas y hay creencias totalmente falsas, como todas las creencias racistas o discriminatorias o destructivas, o como creencias, hay personas que creen que viene el fin del mundo, no sé, uno dice, ¿cuándo viene? No viene el fin del mundo. ¿De qué hablas? Tenés que creer una historia conspirativa en tu mente que la inventaste vos. Bien, eso es la sombra, ¿está bien? No sé si Roger, después cualquier cosa me repetís la pregunta. María Cecilia dice, si reprimimos lo bueno y lo malo, se forma la sombra de lo que no queremos ser o no nos animamos a hacer. No necesariamente. Eso puede ser lo que no nos animamos a hacer o no nos atrevemos a hacer en este momento, pero mucho de lo que hay en la sombra y en la mente inconsciente es totalmente accidental. ¿Está bien? Por ejemplo, en parte de nuestra sombra hay enseñanzas infantiles grabadas en nuestra mente por nuestros padres, en los cuales no teníamos ninguna intención, no es que nosotros queríamos generar eso o no nos animamos o lo quisimos reprimir. Eso tal vez son mecanismos que siguen alimentando nuestra sombra cuando somos un poco más grandes. Pero hubo un momento en nuestra vida en los cuales nuestras creencias se fueron generando de manera casual, como cuando un chico, no sé, su padre a los 2 años lo llevó a la cancha de fútbol y se hizo fanático de fútbol. Y ni sé por qué ese chico se hizo fanático de fútbol y no se hizo fanático de básquet. Se hizo fanático de fútbol. ¿Por qué? Porque mientras su mente estaba en proceso de formación totalmente maleable y totalmente influenciable, alguien le dio un impulso, un estímulo que hizo que en su mente se genere una creencia. La creencia de que fútbol es un deporte vital y que es la vida y que es un sentimiento, el fútbol y un determinado equipo, o varios equipos, y ciertos jugadores además. Y todo eso es falso, eso no existe. Pero bueno, así funciona nuestra mente. O sea, nuestra mente somos entes espirituales totalmente libres, pero inexpertos. Entonces estamos tratando de ver qué hacemos con nuestro poder. ¿Cuál es nuestro poder? Nuestro poder es pensar, y con el pensamiento podemos crear cualquier cosa. Pero como no tuvimos poder de entrada sobre el pensamiento, generamos pensamientos extraños que generaron realidades extrañas. Y ahora lo que nos queda es corregir, volver todo para atrás para corregir. Otra pregunta que la otra vez vi por Facebook, ¿por qué Dios no nos creó, ya entrando en terreno religioso, por qué Dios no nos creó perfectos? Porque no tendría sentido, porque si yo creo algo perfecto, entonces eso perfecto no tiene vida, porque yo le determino su perfección, no ella misma. ¿Se entiende? Si uno quiere realmente crear una extensión de un otro ser independiente, libre, obligatoriamente necesita crearlo en un estadio inicial, como niño, para que se pueda desarrollar solo y de esa manera generar libertad, o sea, ser libre y mantener esa libertad. ¿Se entiende? Si nosotros hubiéramos sido directamente creados como entes perfectos, en realidad no seríamos nada, seríamos una extensión de otro ente perfecto. Entonces fuimos creados con la posibilidad de perfeccionarnos a partir de nuestro esfuerzo y de nuestro sufrimiento y trabajo, y es lo que estamos haciendo, ¿está bien? Lo sepamos o no, es lo que todos estamos haciendo. Obviamente que el que sabe que lo está haciendo mucho más rápido, muchísimo más rápido. Javier Maldonado, de Tucumán, dice: nuestra mente es como la torre esa de Italia que está inclinada, en cualquier momento se cae a pedazos, y algo así. O sea, lo que pasa es que en realidad es más engañoso todavía, porque nuestra mente tiene los últimos pisos, que son los que vivimos ahora, los que nosotros cuando vamos a una reunión, al trabajo, una entrevista laboral, decimos, uy, qué persona organizada, tengo un título universitario, curso de esto, curso de lo otro, mirá qué mente, qué inteligente. O eso es cuando estás mirando el último piso. Ahora, de ahí para abajo lo que tenés es un edificio en ruinas. Y la única forma de que eso se arregle
es hacerlo todo de nuevo. ¿Mm? Ahora, hay personas que no pueden bajar a los pisos inferiores, simplemente se mantienen siempre en los pisos superiores, sin darse cuenta que los pisos inferiores son los que determinan todos los impulsos que vienen de su mente inconsciente y todas sus locuras y todos sus delirios mentales. Y eso es la sombra, o la mente inconsciente. Federico Palau de General Villegas dice, entonces, ¿vos qué aconsejás? ¿Estar siempre consciente o programar bien la mente? Es una pregunta, ¿se puede programar y seguir siendo consciente o uno se programa para hacer cosas buenas y que eso sirva pero inconscientemente? No, tenemos que llegar a ser perfectos inconscientemente. O sea, no tenemos que estar todo el tiempo pensando, tenemos que llegar a ser perfectos, que lo nuestro sea una mente totalmente consciente, y en el momento que una mente es totalmente consciente ya no puede funcionar de otra manera. No tiene adentro ningún programa negativo, ninguna creencia falsa. ¿Está bien? Entonces ya a partir de ese momento ya no hace falta más mantener la atención, porque uno necesita mantener la atención consciente sobre algo cuando lo tiene que perfeccionar, cuando lo tiene que arreglar. Ahora, una vez que ya está arreglado, ya no lo tengo que mirar, ya está arreglado. Lo único que tengo que cuidar es que no se me desarregle, nada más. ¿Está bien? Pero es una mínima atención. Carmen Vera dice, entonces, ¿el mal es semi-inconsciente? ¿Qué? Primero aclaremos, ¿qué es el mal? ¿A qué te referís con mal? ¿Malas acciones, malos pensamientos, malos sentimientos, malas intenciones? Porque es todo distinto eso, no es lo mismo, ¿está bien? Si te referís como mal al mal que ves en la calle, lo que ves son malas acciones. Y lo que existen son malas acciones, pero no existen malas intenciones, ¿está bien? Ninguna persona, nadie puede hacer el mal de manera consciente. Entonces, el mal es inconsciente o semiconsciente, ¿está bien? Y tu pregunta, yo diría, la respuesta es sí, es semi-inconsciente o semiconsciente, que sería lo mismo, ¿no? No es totalmente consciente. Cualquier mala acción no puede ser totalmente consciente. ¿Mm? No puede, no existe. Porque es decir, ¿puede existir la oscuridad con la luz encima? Y no. ¿Puede haber sombras en el rayo del sol? No. O sea, en una superficie totalmente iluminada de todos lados, no puede haber una sombra, ¿está bien? ¿Y qué es la conciencia? Es la iluminación total. Ante la conciencia no puede haber ninguna cosa negativa de nada. Si aparece algo negativo es porque no hay conciencia o porque no hay suficiente conciencia. Porque hay o inconsciencia o semiconciencia. ¿Mm? Bien. Héctor Bandi de Ramos Mejía dice, la sombra se instala en nosotros en mayor porcentaje cuando somos niños. A ver, en la infancia las creencias se absorben sin ningún tipo de cuidado ni control. Con lo cual es ahí donde se pueden grabar creencias totalmente radicales o extremas. Por ejemplo, si en el Oriente se quiere generar a un grupo de personas que sean terroristas, suicidas, que se pongan cinturones con bombas y se hagan explotar arriba de un colectivo lleno de gente, para crear a esa persona, obviamente que la tenés que agarrar de muy chiquita. De adulta va a ser mucho más difícil. ¿Está bien? Si esa persona ya viajó por todo el mundo y vio cómo se vive en otros países y conoció gente y dialogó y estudió, esa persona va a ser muy difícil que le insertes la creencia de que hacerse volar por el aire en un colectivo con un montón de gente y que todos queden repartidos en el medio de la calle en pedacitos, de convencerlo de que eso sirve para algo va a ser casi imposible. La única forma de instalar esa creencia totalmente ridícula es agarrar a esa gente en sus primeros estadios de formación, cuando su mente está totalmente maleable, vacía, y que acepta prácticamente cualquier premisa.
Adrián Mazara dice, ¿la sombra actúa en formas de reacciones únicamente? Y sí, porque la mente inconsciente no puede generar acciones. ¿Está bien? La mente inconsciente no puede generar acciones voluntarias, volitivas, libres, con libre albedrío, con conciencia, con voluntad. Porque eso le está reservado solamente al espíritu, al yo puro, a la identidad de la persona, que tiene capacidad consciente y por lo tanto capacidad de generar acciones voluntarias. Ahora, todo lo que no es una acción voluntaria es una reacción. ¿Por qué? Porque no se origina en sí misma, sino que necesita de un estímulo. ¿Está bien? Es una consecuencia de otro evento. No es originario, totalmente libre. La mente inconsciente no hace nada, sino es estimulada de una determinada forma. ¿Está bien? Y si hace algo aparentemente sin estímulo, es porque ese algo fue programado originalmente, y ahí estuvo el estímulo. ¿Está bien? O sea que eso viene de otro lado. O sea, una acción totalmente autocontenida, o sea, generada libremente por un ente X, solamente puede ser generada por la conciencia, o sea, por el ser humano libre. No sé si eso responde porque sé que es sutil la diferencia. María Cecilia Mariani dice, ¿ver la sombra es una forma de autoobservación para ayudarnos a elevar la conciencia? Sí, por supuesto. La persona que ve su propia sombra inició el proceso de iluminación, porque justamente es eso, ¿qué es la iluminación? Iluminar la sombra para que se vea lo que hay ahí y separar la paja del trigo. Y a ver, ¿qué hay en mi sombra? Ahí hay impulsos que tengo que eliminar, y hay impulsos que son valiosos y que los tengo que conocer, porque si yo tengo impulsos buenos pero son inconscientes, tampoco sirven, porque me fueron grabados quién sabe por qué, por un abuelito que me dio un buen consejo. Está bien, pero hasta que yo no lo haga consciente, no es mío eso. ¿Se entiende? Lo que no es consciente no me pertenece, no forma parte de mi ser. Repasando lo que decíamos antes, fíjense, todos funcionamos a partir de los impulsos originales de nuestro espíritu puro, que en general no salen en la vida diaria, solamente a veces aparecen impulsos conscientes, que es cuando decimos, tenemos un momento de inspiración o el sentido común, cuando se nos ocurren acciones o pensamientos que son perfectos. Bueno, eso muy probablemente son impulsos que vienen de nuestro espíritu puro. Ahora, el resto del día, ¿qué es lo que se nos ocurre decir y hacer y lo que nos viene en la mente? Y son impulsos del yo perfecto, o sea, de la identidad perfecta, pero totalmente ensuciados por las creencias cristalizadas en nuestra mente, que son los pisos inferiores del edificio y que vienen desde que existimos. Y no sé cuándo es eso, ¿está bien? Desde que fuimos creados como espíritus, nuestros pisos inferiores se van construyendo. Y ahí hay creencias cristalizadas, algunas correctas, otras incorrectas, y que automáticamente modifican los impulsos libres del espíritu puro. Entonces el espíritu puro es como que está encorsetado por una serie de creencias que hay que eliminar. Primero ser conscientes y después eventualmente purificar. Tal vez algunas creencias deberían quedar, pero yo me atrevo a asegurar que las creencias en realidad fijas son totalmente innecesarias. Y la única creencia fija que tenemos que mantener es que somos seres espirituales creados y libres. Y punto. Y no hace falta ninguna creencia más. O por lo menos no creencias fijas, que siempre creencias que yo pueda manejar, o sea, creencias que yo pueda ver. Las creencias que están en la sombra son creencias que ya no puedo ver, por lo tanto me gobiernan. Esas son peligrosas. Ahora, las creencias que yo tengo delante mío, que digo, yo creo esto, pero todavía lo tengo sujeto a estudio, o lo estoy analizando, o lo sigo profundizando, eso no tiene ningún riesgo. El riesgo son las creencias que ya doy por sentadas y que estoy convencido. Como esos que aparecen, que suben videos en YouTube mostrando pistolas y dicen, yo soy cachito, ya cae, te gusta, te voy a volar la cabeza.
Dice, ¿qué tiene en la cabeza esa persona? Y bueno, se le grabaron que está convencido de que es un fenómeno el pibe, y que porque anda con una pistola, y porque es violento, y está convencido de que eso es bueno, y eso lo único que va a generar es su destrucción total, de él y de quién sabe cuántas personas más. Entonces, ese es el grave problema del ser humano, tener convencimiento, estar convencido de un montón de cosas que son falsas. Y esas son las creencias que componen la base fundamental de nuestra sombra, y que es a donde nos tenemos que meter a trabajar. Julián Eduardo de Ramallo dice, Lalo, a veces hay gente que nos trata mal. Sí, yo no reacciono y evito la confrontación, pero me siento como un tonto por ello. Hay algo que siempre me dice que reaccione. ¿Es esto una mala formación de la mente, cierto? Recuerdo que mis padres me decían que no permitiera esto. Y sí, hay una creencia en tu mente que dice que si vos no reaccionás ante un maltrato de otra persona, estás siendo débil, o estás siendo tonto, o estás siendo cobarde, o lo que sea. Y son creencias falsas. No estás haciendo nada, estás siendo inteligente. ¿Qué es lo mejor que uno puede hacer ante una agresión? Y dejarla pasar, que no alimentarla. ¿Está bien? Está claro que si no generamos agresiones y además no reaccionamos a las agresiones de otros, toda nuestra vida se simplifica y la cantidad de conflictos que tenemos en nuestra vida es casi cero. ¿Y qué mejor que eso? ¿Qué mejor que la paz? Pero bueno, si en nuestra mente, a nivel inconsciente, o sea, en nuestra sombra, hay programas, creencias que dicen que hay que reaccionar, que si no soy cobarde y que es una vergüenza no enfrentarme y no hacerme respetar, y que me están faltando el respeto y la dignidad y toda una serie de falsedades ridículas que solamente son malos consejos. Pero bueno, si me dejo llevar por esos programas o creencias que están en nuestra sombra, y bueno, voy a vivir rodeado de problemas y siempre en conflicto y preso y pagando multas y con un diente roto o un ojo roto o un ojo negro o muerto, ¿está bien? O preso o lo que sea. Bien, si alguna de los comentarios que leí, o pregunta no respondí o no terminó de cerrar, avísenme y lo volvemos a ver. David de Jujuy dice, recomiendo un libro de Anselm Grun de liderazgo, un enfoque espiritual. Dice que se refiere a algo de esto que estamos hablando. Bien, Luz Olcese dice, Lalo, entonces, mientras vamos incrementando la mente consciente, ¿no nos queda otra que bancarnos las consecuencias de la mente inconsciente? La única manera es hacerlo lo más rápido que podamos. A ver, y sí, en nuestra mente inconsciente hay cosas para limpiar, mientras estén, y tenemos que trabajar. Ahora, lo que no tenemos que pensar es que es difícil ni que es complicado, porque eso son creencias también. Si yo creo que algo es muy difícil y se me va a hacer difícil, ¿está bien? No hace falta pensar que es difícil lo que estamos haciendo. Nuestra mente inconsciente está llena de grabaciones, de creencias que son o innecesarias o incorrectas o totalmente falsas. Hay que borrarlas con total humildad y no defenderlas. ¿Está bien? Porque si las defendemos estamos defendiendo nuestro propio problema. Recordemos un concepto muy importante. Fíjense, nosotros somos todos entes conscientes, totalmente libres y capaces de pensar. Pero como no dominamos el poder del pensamiento, generamos pensamientos erróneos. Esos pensamientos erróneos se solidifican, se cristalizan, se vuelven duros y repetitivos y se transforman en creencias fijas. Entonces, ese espíritu puro original, totalmente trabado y enredado en creencias falsas o innecesarias, es lo que llamamos el ego. ¿Está bien? Lo que típicamente se llama el ego, o en el curso de milagros, si han leído el libro, ahí cuando habla de ego se refiere a eso. Y cuando habla del yo, o sea del espíritu libre, lo llama el Espíritu Santo. Son palabras, ¿está bien? Tiene un enfoque religioso ese libro, pero los conceptos son clarísimos, ¿está bien? Hay una parte nuestra que es totalmente libre, pero está totalmente atada
encarcelada por creencias ridículas. Y el resultado final de una persona libre encarcelada por creencias ridículas es una persona no libre, que es lo que llamamos ego o personalidad. Y ahí tenemos a las personas todas diferentes, cada una con una idea distinta, con teorías distintas, uno capitalista, otro comunista, otro modernista, otro tradicionalista, otro conservador, otro progresista, otro hombre, otro mujer, otro creativo, otro totalmente estructurado, otro totalmente fanático, guerrero, violento y otro totalmente pacífico. Son todas personalidades diferentes que surgen de esas creencias. Obviamente la persona perfeccionada no tiene ninguna creencia, simplemente es libre de crear y punto. Y no va a crear nada que sea destructivo, ni para sí mismo ni para los demás. María Cecilia dice, ¿cómo trabajamos día a día para sanar la sombra? Hay una herramienta básica, hay un solo método, que es observar la mente. Observar nuestros pensamientos, observar nuestros sentimientos y ver de dónde vienen. Y cuestionarlos, no aceptarlos. Por ejemplo, hay personas que dicen, no, porque esto es así. ¿Y por qué? Porque sí, porque es así, porque lo digo yo, estoy convencido, altamente convencido, totalmente convencido, y nunca va a cuestionar su propio convencimiento. Bueno, esa persona nunca va a salir de su esquema inconsciente. Ni sospecha además que en su mente está lleno de basura que le arruina la vida y que él mismo no se da cuenta. Pero bueno, todavía no hizo el clic y no puede empezar. Ahora, si somos un poco más inteligentes, o si ya tuvimos ciertas experiencias que nos hacen clic y que nos hacen dar cuenta claramente que el camino a nuestro bienestar no está hacia afuera, sino que está hacia adentro, o sea, limpiando nuestra propia mente. Si ya nos dimos cuenta de eso, entonces, si quiero limpiar la mente, ¿qué tengo que hacer? Y la tengo que observar. La tengo que observar para ver dónde está sucia, dónde está mal, dónde hay una creencia enquistada, totalmente trabada, que no hace falta, dónde tengo esa creencia que me instaló mi papá de que está mal no trabajar, por ejemplo. Entonces yo ahora, no sé, soy millonario, no estoy trabajando, estoy haciendo cosas buenas, dando clases gratis, y qué sé yo, y me siento mal. ¿Por qué me siento mal? ¿Y por qué no estoy trabajando? ¿Por qué? Porque no me estoy sacrificando, no me estoy destruyendo como se destruyó mi papá y mi abuelo, que me enseñaron que hay que destruirse, que hay que levantarse a las 4 de la mañana y hay de la casa al trabajo, del trabajo a la casa, hay que dejar la vida en el trabajo. ¿Y por qué? Bueno, pero si uno tiene grabado eso en la sombra o en su mente inconsciente, va a estar toda su vida torturado porque hay que trabajar. Y los domingos va a estar madrugando y si no madruga se va a sentir culpable. Y dices, ¿por qué? Y porque hay algo en tu mente que te pide que hagas eso. Y este es un mínimo ejemplo, pero como esto hay millones de cosas que salen de nuestra mente y nos hacen sentir mal en toda situación. ¿Y cómo hago para arreglar eso? Y tenés que arreglar tu mente, no tenés que arreglar el mundo. O sea, está claro, no hace falta arreglar el mundo, hay que arreglar la mente. La mente es lo que nos hace sufrir. No otras personas, ni el mundo, ni el universo, nada. Somos nosotros mismos. Claudio Razo de San Martín dice, pregunto, ¿no es una reacción inconsciente cuando un jefe hostiga a sus empleados si eso solo trae como consecuencia más conflictos en el grupo y se refleja en el desempeño del grupo? Sí, perfectísimo. Excelente ejemplo. Fíjense, hay un ejemplo ahí de inteligencia de corto plazo, que es la inteligencia de la mente inconsciente. ¿Qué piensa el jefe? Y hostigo a los empleados y van a trabajar más. Sí, los presiono para que trabajen más. Y ese es un razonamiento de qué nivel. Y de nivel estúpido, nivel 0 es eso. Porque no funciona. No funciona. Puede funcionar a cortísimo plazo. Por ejemplo, si estoy en la oficina y tengo 10 personas que están jugando al tatetí, y yo entro y me enojo y soy el jefe, y bueno, inmediatamente todos largan el tatetí y se van a poner a hacer algo. Pero yo me di vuelta y vuelven al tatetí. Entonces no sirve. La única forma de lograr que un grupo de empleados trabaje a largo plazo, o sea, que trabajen todos los días y que trabajen incluso cuando yo no estoy, cuando el jefe no está, cuando el jefe no mira, cuando nadie controla, la única forma es que esos empleados estén motivados, que realmente estén felices de trabajar en esa empresa y que quieran al jefe.
O sea, de que haya amor entre los empleados y el jefe. El amor siempre resuelve todo, pero el amor no es un impulso de la sombra, ¿está bien? La sombra tiene impulsos de celos, de envidia, de que por qué yo no, y yo primero, y mi supervivencia y la de nadie más. O sea, no hay amor en la sombra, no existe el amor en la sombra, porque el amor es algo consciente, el amor verdadero no es un sentimiento. Lo que sí hay en la sombra es enamoramiento. O sea, la sombra se puede enamorar de un hombre, se puede enamorar de una mujer, porque se apega, porque la ve parecida, porque le satisface una necesidad. Pero amor verdadero jamás puede salir de la sombra, y todas las situaciones de la vida se resuelven con amor verdadero, como el caso del jefe y los empleados. Si el jefe le da a los empleados amor verdadero, y va a tener empleados que trabajan. Si los hostiga, va a tener enemigos. Es muy estúpido, pero bueno, la mente inconsciente es muy tonta y nos lleva a generarnos problemas, no solamente a no poder resolver los problemas que ya tenemos. La mente inconsciente nos lleva también a generar más problemas, a empeorarlos. Tremendo. Bien, Javier Maldonado de Tucumán dice, con relación a la perfección del hombre, cuentan que el Creador valora tanto nuestro esfuerzo por alcanzar la iluminación que a Enoc, el primer iluminado, le concedió el lugar más privilegiado como jefe de su legión de ángeles y arcángeles, lo que provocó la caída de Lucifer posteriormente. Bien, bueno, esas son todas historias que tienen simbología, también no tenemos que tomarlo literal de ninguna manera, pero piensen que según los conceptos religiosos, los ángeles y los arcángeles no tienen libre albedrío, no son parte del Creador, ¿está bien? Son como sus brazos ejecutores, totalmente bajo las órdenes de la conciencia universal, con lo cual no están en un proceso de desarrollo, no tienen ningún mérito. Sí, son perfectos, pero son como vimos antes, son perfectos, creados perfectos. ¿Qué mérito tienen? Nada, ninguno. ¿Qué mérito tienen por su perfección? Ninguno, porque ya se les fue dada. En cambio, Enoc, según cuenta la historia, fue el primer hombre que a través de su esfuerzo se perfeccionó. O sea, se reconectó con la mente universal, con la conciencia universal, y se perfeccionó totalmente. Y eso sí tiene mérito, eso vale mucho más. ¿Está bien? Héctor Bandi dice, meditando podemos descubrir parte de nuestra sombra. Sí, toda la sombra podemos descubrir. Observando nuestra mente, que eso es meditar, observar pensamientos, observar sentimientos, ver de dónde vienen, por qué se generan. Por ejemplo, entra un vecino a mi casa y se me genera bronca, rechazo. Una persona normal, ¿qué hace? Y me cae mal mi vecino, no lo llamo más, no quiero que venga, punto. Ese es todo el análisis. ¿Qué perfeccionamiento va a lograr con eso? Ninguno. Entonces, el programa que está en la sombra o en la mente inconsciente de esa persona y que le hace rechazar a otras personas, va a quedar ahí, va a seguir ahí eternamente. Ahora, si esa persona es un poco más inteligente, se va a cuestionar y va a decir, ¿por qué me genera rechazo este vecino? A ver, ¿qué pasa? ¿Qué tiene? ¿Habla parecido a alguien? ¿Se parece a mi papá? ¿Se parece a mi abuelo? ¿Qué tiene? A ver, son las ideas que tiene. ¿Y por qué tengo bronca a esas ideas? ¿Qué problema hay con esas ideas? O sea, y si hago todo ese cuestionamiento y lo llevo hasta las últimas consecuencias, y lo hago todos los días, todo el tiempo, con todas las situaciones que vivo, y voy conociendo a la sombra, me voy dando cuenta de las cosas raras que tengo en mi propia mente. ¿Está bien? Voy limpiando las que no sirven, voy eliminando las negativas, voy rescatando las positivas, haciéndolas conscientes y asegurándolas, y voy perfeccionando mi mente, ¿está bien? Y voy tomando control de mi mente. Ese es el objetivo, tomar control de mi mente, o sea, tomar control de mi poder creativo. Creados a imagen y semejanza, con poder creativo. Somos espíritus que pueden crear a partir de sus pensamientos libres. Ahora, ¿qué pasa? No controlamos los pensamientos, entonces creamos cosas raras y nos metemos en problemas. Pero era inevitable eso, ¿también? Porque es, como vimos antes, como un nene que le regalás una Ferrari.
Bueno, no la sabe manejar. Bueno, deja que maneje para aprender, la va a chocar 88 veces, hasta que en un momento va a salir andando. Bueno, nosotros estamos en pleno choque, estamos chocando todo el tiempo, hasta que aprendamos. María Cecilia dice, si salimos de la ilusión del ego, pasamos de la vigilancia a la paz del ser puro que somos. Sí, pero bueno, ese es el fin de la cuestión. ¿Qué es la ilusión del ego? La ilusión del ego es esa persona que nos creemos ser a partir de las creencias que tenemos. ¿Qué me creo? ¿Un profesional exitoso? ¿Me creo un hombre de negocio famoso, genial, inteligente, simpático, carismático, argentino, porteño, de raza tal, con un cuerpo así, asá? ¿Eso me creo que soy? Bueno, eso no es lo que soy. Esa es la ilusión del ego. Esa es la personalidad que se creó, que se generó a partir de un espíritu puro, sumándole todas las creencias inconscientes que tenemos. Se genera esa persona que creemos ser. Y ese es el ego. ¿Cómo salgo de la ilusión del ego? ¿O cómo elimino la ilusión del ego? ¿O cómo borro la ilusión del ego? Y tengo que eliminar las creencias. ¿Cuáles creencias? Y esas que están en tu mente y que no vemos. Esas creencias que están en nuestra mente y no vemos, que creemos, todo eso que creemos sobre los países, sobre las personas, sobre las razas, sobre las ideologías, sobre los partidos políticos, sobre las características interpersonales, lo que creemos sobre la familia, sobre los padres, sobre el universo, todo eso que creemos está todo mal. Si podemos reemplazar todo eso que creemos por lo que realmente es, que no es una creencia, o sea, lo que es un conocimiento, no es una creencia. También yo puedo creer que esta mesa tiene 5 patas, 6 patas, 8 patas, 9 patas, pero eso es todo creencia. Ahora, ¿cuál es el conocimiento? Y que tiene 4 patas. O sea, lo que tenemos que hacer es reemplazar todas nuestras creencias por el conocimiento de las cosas como son. Y limpiar todo lo que sean creencias que nosotros agregamos y que a partir de ella nos confundimos y entramos en la confusión de creernos una persona que no somos, que no es lo que somos. Por ejemplo, todos nos creemos diferentes. ¿Por qué nos creemos diferentes? Y porque estamos equivocados. Porque estamos equivocados, no somos diferentes. Somos todos iguales. Ahora, porque yo me veo totalmente distinto, una profesión distinta, edad distinta, cuerpo distinto, nivel sociológico distinto, socioeconómico, raza, mi familia, el apellido, el nombre, mi nombre. Fíjense, hasta, no sé, María Cecilia dice, ¿cómo te llamas? María Cecilia. No es cierto eso. ¿Cómo me llamo yo? Lalo. No es cierto eso. Yo no me llamo Lalo. Alguien me dijo una vez Lalo y yo me lo tomé de nombre y me asocié. Ahora digo yo soy Lalo. Más falso que eso no puede existir. ¿Está bien? Y más si mi nombre lo tomo como algo inconsciente y me creo importante por mi apellido, por ejemplo. Mucho peor. Imaginen una persona que dice, no, mi apellido es Álzaga Unzué. No sé, entonces soy una persona importante de alcurnia y soy conde. Y mi familia tiene toda una tradición de alcurnia y de no sé qué. Sí, flaco, estás muy mal. O sea, te crees una persona, pero eso no es lo que sos. Estás tapado, estás hasta las manos de creencias falsas. Y bueno, obviamente con creencias falsas no se puede entender cómo es la vida. Porque si uno tiene creencias falsas sobre algo, y significa que no sabe cómo es ese algo, ¿se entiende? O sea, cuando uno sabe cómo es algo, no tiene creencias, tiene conocimiento, dice esto es así, y se verifica, y punto. Patricia de Buenos Aires dice, lo que señalan como pecados capitales serían nuestra sombra, reprimirlos en cierto grado hace que reventemos. A ver, los pecados capitales son desviaciones de conducta muy importantes, pero no necesariamente son todas las desviaciones que puede haber. Sería como una síntesis de desviaciones de conducta importantes y surgen de nuestra mente inconsciente, sí. Ahora, si nuestra mente inconsciente está programada muy mal,
Entonces tenemos mucha presión a generar esas conductas equivocadas y esas conductas destructivas. Y si no las generamos, nos vamos a destruir hacia adentro. O sea, la persona que tiene, por ejemplo, mucha tendencia a la ira, o sea, que es uno de los pecados capitales, una persona que tiene mucha tendencia a enojarse y explotar ante cualquier estupidez, si esa persona no la dejan explotar desde afuera, alguien le prohíbe explotar, y esa persona explota por adentro, o sea, le explota el cuerpo, se enferma y se muere. ¿Está bien? Ahora, si esa persona no se permite explotar de una manera consciente, o sea, ella misma no se permite explotar porque se da cuenta que le conviene no explotar, porque cada vez que explota muere alguien y él la paga también, o sea, salen todos perjudicados. Si un día se da cuenta y empieza a aprender a controlarse, y esa persona, bueno, empieza el camino de la mejora. ¿Está bien? La autorrepresión es un mecanismo de mejora y es necesario. Y no hay otro camino. ¿Está bien? Si yo tengo tendencias a malas conductas, en cuanto me doy cuenta que son malas conductas, las puedo empezar a reprimir. El problema es si me las hacen reprimir de afuera sin que yo esté convencido de que son malas conductas. ¿Entiende? Que ese es el estadio más básico. Si yo, por ejemplo, siempre exploto y me enojo y estoy convencido de que tengo razón y de que es justificado y que es lógico que explote, y alguien con algún poder jerárquico, mi jefe o la directora de la escuela o no sé quién, me prohíbe explotar, y bueno, yo voy a explotar para adentro o voy a esperar un tiempo y voy a hacer como que aguanto y un día voy a ir a donde sea, al trabajo o a la escuela con una ametralladora. Y eso es lo que vemos, ¿está bien? Bien. Pero diferenciemos lo que es reprimir una mala conducta o una mala tendencia interna, es inteligentemente a partir de nuestra propia decisión, eso está bárbaro y es un camino de mejora. Lo que no sirve es que nos lo hagan reprimir desde afuera. Eso no sirve para nada. Es como apretar una olla a presión y sigue sumando presión. Bien, Federico Palau dice, pero para sacarse, por ejemplo, el odio a un vecino es como que hay dos caminos. Hay que ir viendo por qué le tengo ese odio, si se parece a algún otro vecino con el que me llevaba mal, es decir, trato de meditar y averiguar cuáles son mis creencias sobre esas personas, o puedo reemplazarlo por otra creencia como por ejemplo mi vecino es una buena persona. Sí, son dos métodos complementarios. ¿Está bien? O sea, analizar de dónde viene un problema para eliminarlo y tratar de borrar el problema sin analizar de dónde viene son métodos que se suman, no es uno u otro. Todo, ¿está bien? A veces entenderlo te permite conocerte más y eliminarlo de raíz inmediatamente. Porque cuando uno entiende perfectamente que una creencia que tiene es totalmente innecesaria y falsa, se borra rápido. Ahora, si yo la tengo ahí y trato de superponerle encima otra creencia positiva, también lo voy a ir borrando, pero seguramente va a llevar más tiempo, porque yo todavía no estoy convencido de que la otra creencia sea falsa. Luz nos pasa un comentario de Nico. Nicolás dice, una vez leí que los pecados capitales surgieron como consecuencia de haber observado las consecuencias que ellos provocaban. Y sí, o sea, todas las malas conductas generan malas consecuencias y los pecados capitales son los que peores consecuencias generan. ¿Está bien? Igual tomémoslo con pinza, porque muchas de estas cosas, pecados capitales, 10 mandamientos, pueden venir tranquilamente distorsionados de la historia y de la influencia del ser humano y de un papa que quiso que entre los pecados capitales aparezca ser gay, por ejemplo, porque ese papa estaba medio enfermito, entonces lo puso y lo hizo poner y quedó, y entonces ahora está entre los pecados capitales y nosotros nos lo creemos y decimos, uy, eso es un pecado capital. No tenemos que crear nada, no tenemos que tomar nada como referencia, ni libro, ni historia, ni autor, ni gurú, ni nada. La única referencia es nuestro propio razonamiento y no puede haber otro.
porque cualquier otro conocimiento que no venga de nuestro propio razonamiento está viniendo de manera automática, ya viene masticado, y no sirve que algo venga masticado, lo tenemos que masticar nosotros. Para que una persona pueda decir que adquirió el conocimiento, debe generarlo ella de nuevo. No puede basarse en el conocimiento de otra persona que se lo transmite en forma de palabras nada más. No vale nada eso. Javier Maldonado dice, hay que escuchar más la voz de nuestra conciencia, que es lo que en realidad somos. Y a medida que nos vamos desarrollando espiritualmente, esa voz se hace más fuerte. Por lo menos es lo que estoy experimentando en esta etapa de mi vida. Sí, es cierto, lo que pasa es que en nuestra mente hay muchas vocecitas. ¿Está bien? Cuando la mente está mal, y en el estadio típico de la gran mayoría de las personas, la mente está llena de voces. Algunas vienen de la conciencia, pero otras vienen de programas, vienen de creencias. Por ejemplo, a un delincuente, cuando viene la policía y lo quiere agarrar, hay una vocecita en su cabeza que le dice, escapá, matalo, reventalo al policía, botón, 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 policía, botón. Esa vocecita no es la voz de la conciencia, ¿está bien? O sea, esa es una voz de una creencia ridícula que tiene en su mente, de un rechazo a la autoridad y un rechazo a la justicia, y que él cree que tiene derecho a hacer cosas por encima de los demás, etcétera, etcétera. O sea, en nuestra mente hay muchas vocecitas, y una de ellas es la voz de la conciencia, y eso es separar la paja del trigo. ¿Está bien? A veces no es fácil diferenciarla, sobre todo cuando nuestra mente está muy mal. Cuando nuestra mente está muy mal, la voz de la conciencia está acallada por cientos de otras voces que dicen pavadas o que dicen cosas de inteligencia de corto plazo. ¿Está bien? Ay, te pegaron una piña, devolvela, 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 me dice la vocecita. ¿Quién es esa voz? ¿Es la voz de la conciencia? No. Esa es la voz de una creencia estúpida que alguna vez yo me convencí de que las agresiones conviene devolverlas, cuando en realidad lo que más conviene es no devolverlas. ¿Está bien? Pero fíjense cómo va cambiando la opinión a medida que uno se vuelve más consciente. En los primeros estadios de aprendizaje, y lo que pensaba era mejor devolverlas para que no me molesten, pero después vienen y igual me molestan y genero enemigos y nunca estoy tranquilo. Entonces en algún momento voy evolucionando en conciencia y me doy cuenta que es mucho más inteligente no devolver las agresiones, mucho más inteligente. Pero bueno, lleva una toma de conciencia y un proceso importante. Bien, Mauricio de Lima dice, todas las respuestas que no estás dando, en realidad ya lo tenemos reclaro, porque en realidad tú, Lalo, eres parte de nuestra mente creadora. Es muy probable, sí. ¿No han escuchado muchas veces que cuando el alumno está listo aparece el maestro? Bueno, otra forma de verlo es, cuando estoy listo, creo al maestro, ¿está bien? O sea, creo esa información que llega a mi mente. Piensen que todo lo que llega a su mente, ustedes no saben si viene de otras personas, de una computadora, de un cable, o si se está generando en su mente directamente, que eso es lo más probable y lo que yo me atrevo a asegurarles, ¿está bien? Todo lo que ustedes están percibiendo no es que está llegando de un cable por internet, de una pantalla, de otra persona que no tiene nada que ver, que no conozco y que se llama así, asá. Todo lo que está llegando a su mente se está generando en su mente, lo están creando ustedes. Por eso hace poco leí un libro muy sabio y el autor, cuando termina el libro, dice, bueno, me alegro que haya llegado hasta este punto, este libro termina aquí y es aquí donde usted sabe que usted ha escrito este libro, dice. Usted ha escrito este libro que acaba de leer. En realidad lo escribió, no es que lo leyó. Usted lo escribió, lo generó en su mente. No es que viene de otra persona. Usted mismo estaba maduro para esto y usted armó este libro. Bien, Javier Maldonado dice, me refería a la voz que te lleva al altruismo, a generar el bien de los demás. Bueno, pero hay que diferenciarla, porque a veces la voz que te lleva a generar el bien de los demás tampoco es la voz de la conciencia. También puede ser la voz de una creencia, por ejemplo, una creencia que dice que vos no podés aceptar regalos. Cuando hay que ver que esa creencia sirve o no sirve. Hay una creencia que dice, no podés aceptar regalos porque eso es un compromiso, y entonces vos devolvés el regalo.
porque la vocecita te dice devolver el regalo, y alguien dice, uy, qué altruista, no quiere regalos, no acepta nada, es bueno, quiere que le dieron un regalo y se lo regaló a otro. ¿Y eso de dónde viene? ¿Es consciente eso? ¿Viene del yo puro, libre, o es un impulso que viene todo ensuciado por otras creencias? Eso es lo que hay que continuamente estar observando, porque no sabemos de dónde vienen esas vocecitas de la mente. También pueden venir, en realidad normalmente en la mente promedio hay cientos de voces que dicen cosas distintas. ¿Cuál está viniendo del nivel más alto? Y hay que estar muy atento a ver hasta cuándo me empiezo a dar cuenta. Y en principio lleva un trabajo. María Cecilia dice, si pienso, siento y hago en coherencia. Observándome en el presente, la sombra se va disolviendo. A ver, sí, la sombra, a ver, ¿qué es la sombra? ¿Qué significa que se disuelve la sombra y que voy disolviendo las creencias? Si yo puedo en el presente juzgar la situación, juzgar a otras personas sin prejuicios, eso significa sin ningún preconcepto, o sea, exclusivamente analizando lo que estoy percibiendo, que es algo extremadamente difícil, entonces significa que estoy bypaseando a la sombra. La estoy dejando de lado. Y sí, y si la dejo de lado continuamente se va a ir disolviendo. Pero eso implica que yo tengo que mirar a esta mesa que tengo adelante sin ningún pensamiento previo o conocimiento previo de lo que pueda ser una mesa. Y fíjense lo que significa eso. Significa borrar toda la memoria, significa formatear toda la mente. Porque todo lo que yo en mi vida aprendí sobre mesas me está influyendo en este momento cuando estoy mirando esta mesa. Entonces ya estoy generando ideas que no tienen nada que ver con lo que estoy percibiendo, que tienen que ver con creencias previas. Si yo pudiera borrar todo eso, entonces sí, podría ver a la mesa con ojos de niño, como lo ve un niño cuando por primera vez ve una mesa. Y eso significaría verlo de manera libre. Pero bueno, hay que hacer un trabajo para llegar a eso. No va a ser de un día para el otro. Patricia dice, los pecados capitales son como tendencias a las que uno se inclina, más allá del dogma. Las consecuencias que producen no son muy constructivas. Podés ser gay todo lo que quieras, no me refería a eso. No engancho a qué se refiere. Sí, los pecados capitales son ejemplos de tendencias negativas. No lo tomé del punto de vista religioso ni mucho menos. Son alguna herramienta que a alguno se le ocurrió alguna vez para enseñar, para decir, esto hay que evitarlo, estas tendencias negativas. Pero en realidad, en general, las personas interpretan los pecados capitales como una guía de conducta. O sea, no hay que hacer esto, no hay que hacer esto, no hay que hacer esto, no hay que hacer lo otro. Pero eso no sirve. No basta con no hacer, hay que no pensar. ¿Está bien? Si yo, por ejemplo, un pecado capital es la ira que vimos antes. ¿Qué tengo que eliminar yo? ¿Mis arranques de ira? No, tengo que eliminar mi sentimiento de ira. No tiene que haber ira en mi mente. ¿Está bien? Ese es el trabajo que tenemos que hacer. Y es un trabajo que muy poca gente está haciendo. ¿Está bien? Es más, la mayoría de las personas se enoja y simplemente expresa su enojo y listo. Y chao. Y a otra cosa. Fíjense lo que está diciendo esto. No solo no te enojes hacia afuera, sino que no te enojes hacia adentro. No sientas nada. No sientas enojo. Hay que eliminar el enojo. ¿Cómo se hace eso? Bueno, nos falta trabajar. Carmen Vera dice, pero es diferente no responder a una agresión por miedo que por conciencia. Sí, es muy diferente. También si yo no respondo a una agresión, pero tengo ganas de responder, pero no me animo a responder, eso es por inconsciencia total, eso es por temor, por cobardía, es totalmente inconsciente, automático y no sirve para nada. ¿Está bien? Es más, me estoy conteniendo a la fuerza y me estoy acumulando, me estoy cargando. ¿Se entiende? O sea, no responder a una agresión cuando en realidad tengo ganas de responder, pero no lo hago porque me da miedo, eso no sirve, eso no es nada. Tiene valor cero. Lo que sí tiene valor es no responder a una agresión por una decisión libre de no responder.
porque digo, no voy a responder porque me conviene no responder, porque sirve no responder, porque es lo mejor no responder y es lo mejor para mí y para la otra persona y para todos los que nos rodean. ¿Está bien? Esa es una decisión libre. No responder a una agresión por miedo no es una decisión libre. Bien, Adrián Mazara se despide. Luz Olcese se despide. Bueno, se nos está haciendo tarde, así que vamos a dejar acá. Patricia dice, reconocer los que tenemos y trabajar sobre ellos. Bueno, aceptar que los tenemos en el presente, por supuesto. No aceptar algo que hoy tengo o que hoy soy es totalmente inútil, totalmente tonto. También si yo hoy tengo un defecto, una falla, un problema, lo que sea, si yo tengo, no sé, una enfermedad, hoy estoy con fiebre y no acepto que tengo fiebre, ¿qué más si ya tenés la fiebre? O sea, aceptamos en el presente, pero no lo aceptamos hacia el futuro, ¿está bien? Yo acepto y es sano aceptar porque el otro sería negar la realidad, acepto lo que tengo hoy, pero no acepto que eso se vaya a quedar. Ese es el riesgo, ¿está bien? Y lo que muchas personas les pasa, y algunos psicólogos también, que dicen, no, bueno, son defectos normales del ser humano y en cierta medida son normales y hay que aceptarlos y convivir con ellos. Todos tenemos celos, todos tenemos ira, todos nos enojamos, todos tenemos rencores, todos tenemos angustia. Hasta cierta medida está bien y es normal. Y yo te digo, no, yo no quiero ni una medida, ni media medida, ni un cuarto de medida. ¿Está bien? Yo quiero vivir bien de verdad. No quiero vivir más o menos, ¿está bien? Eso es algo muy importante porque en la cultura actual, incluso a nivel de especialistas en la psicología, muchos recomiendan, o están en esta idea de que la imperfección hay que aceptarla y tenerla el resto de siempre, ¿está bien? Y yo te digo, no, la acepto hoy acepto que soy imperfecto, pero te puedo asegurar que cada día lo voy a hacer menos. ¿Por qué? Porque la imperfección lo único que genera es sufrimiento, para mí y para otros. Y yo no quiero sufrimiento. Bien. Bien, Luis Jerónimo nos deja con un planteamiento bien específico. Dice, le tengo mucho miedo a las culebras, no puedo ni verlas. ¿Cómo elimino esa creencia? Y bueno, comprate una culebra, ponele un nombre, tomala de mascota y hacete amigo. Dale de comer. Y cada vez acércate más y date cuenta que no pasa nada, ¿está bien? Habrá que tener ciertos cuidados, no sé, las culebras son venenosas, supongo. Lógico, es decir, no le tengo miedo a las culebras, duermo con culebras, no, son venenosas. Está bien, pero cierto cuidado nada más, pero ¿por qué un temor más allá de ese cierto cuidado ya es innecesario? Bien. Te podría recomendar visualización, por ejemplo, visualizar a la culebra como un pobre animal que no tiene ninguna mala intención, trata de acercarte a ellas, miralas, observalas, primero de cierta distancia, pues más cerca, hasta donde lo razonable permita, ¿está bien? Pero a ver, los miedos ¿cómo se eliminan? Enfrentándolos. Los miedos se eliminan enfrentándolos. ¿A qué tenés miedo? ¿Al agua? Y bueno, métete al agua. De a poquito, gradual, con cuidado, todo lo que quieras, pero te metes. No, le tengo miedo a viajar en avión. Bueno, subite a un avión. De a poquito, un vuelo cercano, no de 50 horas en avión. Le tengo miedo al ascensor. ¿Y cómo me saco? Y subite al ascensor, ¿está bien? Subite al ascensor, haz un piso para el ascensor, después 2, después 3, después 4, después 5, después 6, después 7, hasta que no te molesta más. O sea, cerramos acá con esta idea que es útil. Los miedos se eliminan enfrentándolos gradualmente. Bien, bueno, María Cecilia se despide. Gracias Lalo por este espacio de libre expresión que nos ayuda a crecer y a autoobservarnos. Bueno, gracias a María Cecilia por los comentarios y a todos. Y nos vemos la próxima. A ver quiénes nos quedan online. Algunos ya se fueron. Tenemos a Alejandra Beco de Buenos Aires, Alejandro Vallaro de Olivos, Alicia Tocino, algunos está solo el número de teléfono, Carlos Valdés de La Plata, Carmen Vera de Las Palmas en España, Carolina Haxel de Buenos Aires, Claudio Razo de San Martín, Daniel
Olcese de Buenos Aires, David de Jujuy, Federico Palau, General Villegas, Francisco Mendiola de México, Gonzalo Bosque de Neuquén, Héctor Bandi de Ramos Mejía, Javier Maldonado de Tucumán, Juan de México, Julio César Nicolai de Ramos Mejía, Leandro Baldo de Santa Fe, Luis Jerónimo, no sé de dónde, en dispositivo móvil, María Cecilia de Córdoba, Martín Gómez de Argentina, Mauro Pucci de Neuquén, Natalia Echeverría de Quito, Ecuador, Nicolás Palau de La Plata, Patricia de Buenos Aires, Raúl Novas de 9 de Julio, Víctor Hugo Arnalds de Mar del Plata. Bueno, y algunos ya se fueron. Se debe estar haciendo tarde, por lo menos para la gente de Europa ya es bastante tarde. Allá son las 11:30, creo. Bien, bueno, gente, muchas gracias. Nos vemos el domingo que viene. Espero que se haya aclarado algo esto de la sombra. Y recordemos, la idea central a transmitir es cuál es el plan de la sombra, el plan estratégico, el objetivo destructivo de la sombra. Ninguno. Es casual, es totalmente inconsciente. La sombra no es mala ni buena, es inconsciente, no sabe lo que hace. ¿Está bien? Funciona a partir de programas que se fueron cargando en nuestra mente en nuestro proceso de crecimiento, y por no entender la realidad permitimos que se nos generen en nuestra mente programas totalmente disparatados, que ahora hay que borrar, eliminar, limpiar, purificar para funcionar de manera perfecta y poder comprender la realidad tal cual es y no tener 1000 creencias que son cualquier ridiculez. Tenemos que reemplazar a todas las creencias por certezas, por cómo son las cosas. Y obviamente cuando lleguemos a ese punto todos vamos a llegar a la misma situación, porque podemos creer cualquier cosa del mundo, pero la realidad es que el mundo es de una manera, no es de 20 maneras. Entonces, si todos tenemos creencias distintas sobre el mundo, es obvio que estamos todos equivocados. Tenemos que llegar a una misma visión del mundo, que es la única cierta. Y eso ya no es una creencia, eso es una certeza. Bien, bueno gente, gracias, les mando un abrazo y nos vemos la próxima. Chao.